Muy buenos días, felices Pascuas. No nos olvidemos, es tiempo de alegría, es tiempo de gozo, es tiempo de disfrutar la nueva vida que Dios nos está dando. Así que, como un niño que está contento porque está abriendo regalos nuevos, así también, cada día de nosotros deberíamos de estar contentos porque estamos abriendo un nuevo día. Y eso es una gran oportunidad para vivir en alegría, en plenitud, buscando y experimentando nuestros sueños como una realidad ya en nuestro corazón. El día de hoy en el Evangelio vamos a ver una historia donde pocas veces vemos a Jesús que habla así directamente, no contra los fariseos y saduceos en esta ocasión, sino contra el pueblo. Habla de una manera muy dura y es importante escuchar qué es lo que hay de fondo y el diálogo que se da. Sobre todo la última oración que Jesús dice, porque va a ser de suma importancia y va a marcar la diferencia entre en realidad hacer las obras de Dios o el simplemente creer que nosotros estamos trabajando por Dios cuando quizás estamos muy lejos de hacer su voluntad. Dice así: después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que estos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Vemos el contexto. La gente está siguiendo a Jesús, pero lo siguen exactamente ¿por qué? Ni siquiera por los milagros que hace, ni siquiera por las señales, sino porque se comieron ellos y se saciaron. Como dicen, primero están mis dientes que mis parientes. La gente está buscando a Jesús por el alimento. Hay ocasiones que los milagros pueden distraernos más que en realidad acercarnos a Dios. En esta ocasión, el milagro de la multiplicación de los panes, pienso yo que fue más importante la enseñanza que después se obtuvo de él que la impresión que toda esa multitud tuvo. Porque toda esa multitud estuvieron buscando a Jesús por el pan y no porque creyeran que Él era el Hijo de Dios. Es lo que Jesús les reprocha. No obren ustedes por el alimento que se acaba. Obren más bien por el alimento que da para la vida eterna y que solamente el Hijo del Hombre les puede dar. Ellos saben que para tener vida eterna tienen que hacer las obras de Dios. Por eso le preguntan: ¿qué obras tenemos que hacer? ¿Qué obras tenemos que hacer? La pregunta es muy interesante. ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Fue lo que aquel joven rico le dijo a Jesús para conseguir la vida eterna. Es continuamente una pregunta que se está dando o que le quieren hacer a Jesús y que Él responda: ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para hacer las obras de Dios?
Es como si quisiéramos, dame el secreto, la receta mágica, ¿qué pasos tengo que hacer para ser feliz y tener éxito? No me digas todo, solamente dime lo importante. Y volveríamos a caer en el mismo error. Dame el pan, sacia mi hambre, en lugar de ver la vida eterna. En lugar de levantar los ojos y contemplar lo que Dios quiere darnos. ¿Cuántas veces el día de hoy nosotros no seguimos a Jesús? Quizás alguien va a decir, pues no por el alimento que me da, pero sí porque me hace sentir bien, porque es bonito estar en la oración, me gusta que oren por mí, me gusta que me emocionen, las iglesias son bonitas, aire acondicionado, los vitrales, la música, es una actividad muy bonita para estar una hora a la semana, el domingo, juntos como familia. A eso reducimos la fe, en lugar de que sea algo que verdaderamente nos confronte. Jesús no dice qué es lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer, lo que tienes que hacer es todo, absolutamente todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Orar, ir a misa, leer la Biblia, dejar de pecar, convertirte, caminar en fe, perdonar, amar a tus enemigos. Es todo. Jesús lo resume solamente en esta frase: creer en el Hijo del Hombre. Creer en Jesús, creer en el que Dios ha enviado. Porque créeme, hermano, que si tú crees en Jesús, si verdaderamente crees en Jesús, vas a hacer oración y vas a esforzarte por hacer oración bien, por crecer en la oración. Si tú crees en Jesús, vas a tratar de esforzarte y perdonar. Si tú crees en Jesús, vas a amar a tu enemigo. Si tú crees en Jesús, vas a tratar de dejar el pecado, te vas a esforzar, dejarás el pecado. Pero si más o menos andas creyendo y andas dudando, entonces alguien que anda dudando es alguien que a veces sí y a veces no. A veces sí oro, a veces no oro. A veces sí voy a misa, otras veces cuando me nace. Voy al grupo cuando me nace, cuando no. El que duda es el que se mueve de acuerdo a sus sentimientos, a lo que quiere, a lo que si le nace o no le nace. Entonces no cree. Porque si cree, estará ahí. Si cree en Jesús, hará todo lo que Él pide. Si cree en Jesús, se lanzará por el todo. Pero si no creemos, tenemos nuestra reserva. Es como si vas a poner tu dinero en algún negocio, en la bolsa de valores, en algunas inversiones. Si tú crees que es un muy buen negocio, seguramente pondrás todo tu dinero ahí. Pero si no crees, como muchos nos enseñan a dudar de esos negocios, entonces vas a distribuir todas tus inversiones en diferentes lugares, en diferentes bancos, porque no vas a poner todo ahí. No. Jesús nos invita y nos dice, si tú crees, cree. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente cree. Pero cree radicalmente en el Hijo de Dios. Cree radicalmente en quien Dios ha enviado. Cree en Él. Créele. Y entonces sí harás las obras de Dios. Entonces podrás distinguir muy bien el alimento material perecedero de aquel que dura y nos conduce a la vida eterna. Es como cuando dicen que Hernán Cortés, cuando llegó al puerto de Veracruz, dicen que para que no hubiera la duda de regresarse, él quemó las barcas cuando llegó con toda la intención de conquistar América. Cuando nosotros creemos en Jesús, le apostamos todo, todo. Si no crees, solamente dejas una reserva para Él y otra reserva para ti, como si fuera un negocio dudoso. Pero si tú crees, le apuestas todo, porque sabes que Él no falla. Dejas todo tu dinero, todo tu tiempo, todas tus emociones, todo tu día, todo. Y entonces experimentarás
el pan de vida eterna. Experimentarás lo que es el sabor de la felicidad, de la eternidad, de la plenitud. ¿Qué tienes que hacer para hacer la obra de Dios? Primero, cree y no dudes. Y no se trata de hacer un ejercicio intelectual, se trata de verdaderamente actuar conforme a lo que yo creo. Porque si yo creo en aquel que Dios ha enviado, lo recibiré con todo mi corazón y con todas mis fuerzas. Lo escucharé y haré lo que Él me dice. De lo contrario, solamente estaré buscándolo por el pan que me da. Solamente estaré buscándolo porque me hace sentir bonito y no por quien Él es. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que nos bendice, el Dios de la alegría y de la vida eterna, que sea Él quien el día de hoy y siempre nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que en una ocasión había una sequía muy grande en un pueblo y le pidieron al sacerdote que llevara al Santísimo en medio de los sembradíos para que pidieran el don de la lluvia. El padre accedió y cuando iban todos caminando en procesión al donde estaba el huerto, los sembradíos con el Santísimo y todos, vieron que había solamente un joven que llevaba un paraguas. Y cuando empezaron a pedir, cuando se empezaron a congregar todos, muchos se acercaban y le decían, bueno, tú estás loco, ¿para qué te trajiste el paraguas? No estás viendo el sol, no estás viendo que no hay ninguna nube. Y aquel joven le voltea y les dice, pero pues no se supone que nos hemos reunido para pedir que llueva. Yo creo que va a llover. El día de hoy, si nosotros creemos que Jesús es el Señor, si nosotros creemos que Jesús resucitó, pondremos toda nuestra vida a su servicio. Actuaremos conforme Él nos dice. Si no creo en Él, entonces no lleves el paraguas y simplemente camina y a ver qué pasa. Pero si tú crees, entonces recibirás. Que tengas un excelente día.